Párate aquí, por favor. Eso fue lo que me dijo. Con voz bajita. Casi como si le diera vergüenza. Habíamos salido a dar una vuelta en coche por la costa, era domingo por la tarde, el sol empezaba a caer. Nada raro. Pero ella me pidió que parara justo antes de entrar a la autovía, en un camino secundario de tierra que lleva a unas casas abandonadas cerca de El Saler. Cuando paré, pensé que quería mear. O que se había mareado. Algo así. Pero no. Se quitó el cinturón, bajó del coche, y me dijo. No salgas. Quédate ahí. Y caminó hacia otro coche que estaba aparcado unos metros más adelante. Yo me quedé dentro. Atónito. Con el motor encendido. La seguí con la mirada, y cuando vi al tipo que le esperaba, algo dentro de mí se apagó. No sé cómo explicarlo. Era un tío de unos 40, moreno, alto, con gafas de sol. Estaba de pie, apoyado en su coche, como si lo hiciera cada domingo. Como si estuviera esperando el autobús. Y ella se acercó, le dio un beso corto en la boca, y se subió con él. Yo no grité. No toqué la bocina. No me bajé a armar escándalo. No hice nada. Me quedé en el coche, con el volante entre las manos, y el corazón congelado. Tardé unos segundos en arrancar. Y mientras lo hacía, me repetía en bucle, no puede ser, esto no puede estar pasando. Llevábamos 11 años casados. 11. Habíamos discutido como todo el mundo, sí, pero nunca me imaginé esto. Y mucho menos así. Sin una pelea previa. Sin señales claras. Sin una conversación dura la noche anterior. Nada. Solo ese susurro. Párate aquí. Volví a casa como un robot. Ni siquiera recuerdo cómo llegué. Sé que aparqué mal, en la acera, y me metí en la cocina. Me abrí una cerveza. Me la bebí de pie. Y luego otra. Me senté en el suelo del salón, con las piernas estiradas, mirando la pared, como si allí fuera a aparecer la respuesta. ¿Qué coño acababa de pasar? Lo peor vino después, cuando volvió. 1 hora y media más tarde. Entró por la puerta como si volviera del supermercado. Me vio en el salón, con la tele apagada, y solo dijo. ¿Has cenado? No me pidió perdón. No me explicó nada. Ni siquiera se disculpó por haberme hecho de chofer hasta su puñetero amante. Yo la llevé. Yo la dejé. Y ella me preguntaba si había cenado. Ahí supe que algo se había roto de forma irreversible. Y no solo en nuestro matrimonio. En mí. Esa noche no dormí. No por insomnio, no por nervios. No dormí porque no quise. Porque necesitaba tener la cabeza bien despierta. Me quedé sentado en el salón con la luz apagada, escuchando cada paso que daba ella por la casa. Primero fue al baño, se duchó, se secó el pelo como si viniera de correr por el paseo marítimo, como si lo de antes no hubiera pasado. Después entró en la cocina, sacó algo de la nevera, comió en silencio. Y luego, sin decirme una sola palabra más, subió al dormitorio. Yo la oí moverse entre las sábanas, oí el clic de su móvil cargando, y después todo fue silencio. Ni un reproche, ni una justificación, ni siquiera un insulto. Solo ese silencio que pesa más que cualquier grito. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentado, mirando la oscuridad. A las 5 de la mañana me di una ducha rápida, me cambié de ropa y me fui a caminar. Bajé hasta el puerto y me quedé ahí, viendo cómo cargaban cajas de pescado, cómo se movía la ciudad sin prestarme atención. No le conté nada a nadie. No llamé a ningún amigo. No busqué consejo. No era momento de compartirlo.
Era mío. Solo mío. Lo que me había pasado era tan raro, tan absurdo, que hasta me daba vergüenza ponerlo en palabras. Volví a casa a las 7:30. Ella ya estaba vestida para irse a trabajar. Me saludó como si nada, un simple buenos días y un café servido en la barra de la cocina. Yo no lo toqué. Ni siquiera la miré. Ella me observó durante unos segundos, como esperando que yo dijera algo, pero no lo hice. Solo me senté, agarré el periódico viejo del día anterior y fingí que leía. Me miró un poco más y luego se fue. Cierre de puerta, silencio otra vez. Cuando escuché el ascensor cerrarse, me levanté con una idea clara en la cabeza: necesitaba entender qué coño estaba pasando. Pasé esa mañana haciendo algo que no me enorgullece, pero que en ese momento me parecía completamente necesario. Revisé todo. Sus papeles, sus cajones, su bolso. Busqué algo que me diera una pista. No encontré mucho. Ni cartas, ni regalos escondidos, ni recibos sospechosos. Solo una servilleta en su bolso con una dirección escrita a mano y una hora. Era del viernes. Eso me dejó helado. Si tenía que apuntar una dirección en una servilleta, era porque no quería dejar rastro. Nadie apunta cosas así hoy en día. Todo va en el móvil. Esto fue deliberado. Eso me bastó. Me fui en coche hasta esa dirección. Era un edificio viejo en la zona de Ruzafa, con un portal sin portero. Esperé en el coche una hora entera. Vi salir a varias personas, pero nadie me llamó la atención. Hasta que lo vi a él. El tipo del coche. El de la tarde anterior. Salía del edificio con una mochila al hombro, tranquilo, sin prisa. Caminaba como quien sabe que no le deben nada. Yo no lo seguí. No lo enfrenté. Solo lo observé. Necesitaba ver cómo era en su vida cotidiana. Si tenía el aspecto de alguien que destruye hogares o solo era un gilipollas más al que la vida le había puesto una oportunidad fácil delante. Tenía pinta de profesor, o algo así. Ni guapo ni feo. Muy normal. Eso me dolió más. Que ella hubiera elegido a alguien así. Como si yo fuera tan poco importante que cualquiera pudiera ocupar mi lugar. Volví a casa sin saber muy bien qué hacer con lo que había descubierto. No era gran cosa, pero me ardía por dentro. Porque ahora sabía que no fue un desliz. No fue un error. Fue una cita. Fue planeado. Ella lo había hecho con calma, con frialdad, sin esconderse del todo pero sin dejar pruebas claras. Y yo, mientras tanto, le seguía sirviendo el desayuno, llevándola al médico cuando le dolía la espalda, haciendo la compra, limpiando el baño. Me sentí un imbécil. Esa noche no hablamos. Ni esa ni la siguiente. Pero algo en ella cambió. Empezó a mostrarse más amable. Me preguntaba si quería cenar algo en especial, si necesitaba ropa planchada, si me apetecía ver una película. Como si de pronto le remordiera la conciencia o tuviera miedo de que yo supiera algo. Yo respondía lo justo. No era frío, pero tampoco me esforzaba. Y eso, al parecer, la incomodaba. El tercer día, mientras estábamos en el coche camino al Carrefour, me soltó. ¿Estás raro conmigo? No respondí al instante. Estaba concentrado en la rotonda. ¿Raro cómo? No sé. Distante. Como si me odiaras. ¿Tú crees que hay motivos para eso? Se quedó en silencio unos segundos, luego resopló y bajó la mirada. No empieces con lo de siempre, me dijo, sin fuerza. ¿Lo de siempre? Pregunté, y apreté un poco más el acelerador sin darme cuenta. Sí. Lo de hacerte el mártir, de actuar como si todo el peso de la relación lo llevaras tú.
Me reí. No podía evitarlo. Era absurdo. Me había convertido en el conductor personal de su doble vida y todavía se quejaba de que yo estaba distante. Vale, Laura. Lo que tú digas, le dije, y no hablamos más durante el trayecto. Cuando llegamos al supermercado, no bajé del coche. Le dije que no me apetecía hacer la compra. Ella entró sola. Y yo me quedé ahí, solo, sintiendo que todo lo que había sido nuestra relación se estaba deshaciendo como el hielo en verano. Y lo peor es que no sabía aún hasta qué punto. Solo intuía que aquello iba mucho más allá de un par de besos o una tarde en un coche. Tenía la sensación de que mi vida se estaba convirtiendo en un chiste privado entre dos personas que se reían a mis espaldas. Y esa idea no me la podía quitar de la cabeza. Cuando volvió con las bolsas, no me dijo nada. Subió al coche, las dejó en el asiento trasero y puso la radio. Volvimos a casa en silencio. Esa noche, mientras ella dormía, yo hice algo que nunca pensé que haría. Le revisé el ordenador portátil. Ella nunca cerraba sesión de nada. Ni del correo, ni del navegador. Y ahí encontré la pista que me faltaba. No eran mensajes. Eran correos de trabajo. Pero todos firmados por ese tal Pablo. El mismo nombre que ella había dicho en voz baja en el coche cuando lo saludó. Estaban escritos con cortesía, pero se notaba que había algo más. Tanta familiaridad, tantos me encantó verte, tantos gracias por la charla de ayer. Yo no tenía pruebas para ir a un juzgado, pero tenía pruebas para mí. Para mi cabeza. Para mi dignidad. Y con eso, esa noche, tomé una decisión, no iba a esperar que ella me lo contara. Iba a sacarlo todo a la luz. Iba a obligarla a mirarme a la cara y decirme la verdad. Ya no por mí. Sino porque no iba a dejar que se fuera de rositas. No esperé al fin de semana ni busqué el momento adecuado porque eso no existe cuando tienes algo así dentro. La mañana siguiente me levanté antes que ella, preparé café y me senté en la mesa del salón con el portátil delante. No por dramatismo, sino porque necesitaba tener las pruebas a mano. Cuando bajó, todavía con la bata y el pelo suelto, se quedó parada al verme. Me miró el ordenador, y noté que su respiración se hizo más lenta, más controlada, como si supiera perfectamente de qué iba la cosa. No dije nada al principio, ni levanté la voz, ni la insulté. Solo le pedí que se sentara. Se sentó despacio, sin apartar la vista de mí, con esa calma falsa que se usa cuando uno intenta ganar tiempo. Le giré la pantalla del portátil y abrí el correo. Le mostré el mensaje con asunto reunión pendiente, y debajo la frase que me había quemado los ojos la noche anterior, me alegró verte, ojalá se repita pronto. Ella lo leyó sin pestañear, cerró la boca con fuerza, y dijo lo primero que se le ocurrió, una frase tan débil que casi me dio pena escucharla. Es solo un compañero de trabajo. Claro, respondí sin sarcasmo, un compañero con el que te alegras de verte a solas fuera del horario laboral. Ella suspiró, apoyó los codos en la mesa y se llevó las manos a la cara. No lloraba, pero se notaba que estaba calculando cada palabra. No es lo que piensas. Entonces explícame qué es, le corté, porque lo del domingo no lo soñé. Le conté todo, desde el momento en que me pidió que parara el coche hasta el beso. No añadí nada, no exageré nada, solo lo conté como quien relata un accidente que ha visto desde la acera. Ella no intentó negarlo, solo bajó la cabeza. Cuando por fin habló, lo hizo despacio, con voz baja. Fue un error. No sé ni cómo pasó. Me confundí. ¿Te confundiste subiéndote a su coche? Le pregunté. ¿Te confundiste yendo a verlo después de que te dejara en casa? No fui a verlo más. Fue una sola vez. No te creo, le dije,
Y fue lo único sincero que salió de mi boca en toda la conversación. Ahí perdió el control. Se levantó, empezó a caminar de un lado a otro, diciendo que yo era paranoico, que no podía vivir con alguien que le espiaba, que me estaba inventando una película. Gritó lo justo para que los vecinos no lo oyeran, pero lo bastante alto para intentar darme la vuelta a la situación. Y durante un momento casi lo consigue, porque vi el reflejo de mi cara en la ventana y no me reconocí. Parecía el acosado, no la víctima. No tienes derecho a hurgar en mis cosas, me dijo mientras señalaba el ordenador. Y tú no tienes derecho a convertir nuestra casa en un escenario para tus mentiras, le respondí, sin moverme del sitio. Ella se quedó callada. Pasaron unos segundos que se hicieron eternos. Luego se sentó otra vez, respiró hondo, y dijo algo que no esperaba. No voy a mentirte. Sí, estoy con él. No desde hace mucho, pero sí. No hubo lágrimas, ni disculpas, ni no quise hacerte daño. Nada. Solo una confesión limpia, seca, directa, como si estuviera informándome de una multa. Yo me quedé quieto, sin saber si lo que sentía era rabia, tristeza o un vacío absoluto. Ella siguió hablando, y cada frase suya era un golpe sin ruido. No planeé nada. Me cansé. Todo era siempre igual, el trabajo, la casa, nosotros. No me buscó, lo busqué yo. Quería sentir que todavía valía la pena para alguien. Me quedé mirándola, intentando entender cómo podía decir algo tan crudo sin romperse. ¿Y yo qué era entonces? Pregunté. Tú eras parte de esa rutina que me estaba matando. No te culpo, simplemente me pasó. Esa frase me hundió. No porque fuera cruel, sino porque era verdad que nuestra vida se había vuelto una repetición sin emoción. Pero una cosa era estar cansados y otra muy distinta era saltarse las reglas básicas de la lealtad. Me levanté y le dije que no quería escuchar más. Ella intentó tocarme el brazo, pero la aparté. No me toques. No lo hagas, porque no quiero asociar ese gesto con nada tuyo. Subí las escaleras y empecé a meter ropa en una bolsa. No sabía si me iba a ir o si solo necesitaba el gesto de preparar una huida. Mientras bajaba, la vi de pie junto a la ventana. No lloraba. No pedía perdón. Solo observaba la calle, tranquila, como si nada hubiera pasado. ¿Y ahora qué? Preguntó cuando me vio con la bolsa. Ahora nada. Haz lo que quieras. Pero no me hables como si esto fuera un problema menor. Ella asintió con la cabeza. No lo es. Pero tampoco voy a rogarte. No esperaba que lo hicieras. Y salí. No di un portazo, no quise el sonido fácil del drama. Simplemente cerré la puerta y bajé a la calle. Caminé sin rumbo hasta que terminé en el paseo marítimo. Me senté en un banco y me quedé ahí horas, mirando a la gente pasar. No pensaba en venganza todavía, solo en el absurdo de todo. Habíamos construido una vida entera, hipotecado un piso, hecho planes a 5 años, y ahora todo se reducía a una conversación de 20 minutos en una cocina. Me dolía el cuerpo, no solo la cabeza. Como si hubiera trabajado todo el día moviendo cajas. A las 4 volví a casa. Ella seguía allí. Había recogido la mesa y lavado las tazas. Todo estaba impecable. Me miró y me dijo: no quiero divorciarme. La miré sin entender. ¿Cómo dices? No quiero separarme. Quiero arreglarlo. ¿Arreglar qué? ¿El hecho de que te hayas ido con otro? Sí. No lo voy a ver más. Te lo prometo. Me reí, pero no porque me hiciera gracia, sino porque era absurdo escuchar esa frase después de lo que acababa de confesar. No te creo nada, Laura.
No tienes que creerme, pero déjame demostrarlo. ¿Y si no quiero que lo demuestres? Entonces dime qué quieres que haga. No supe qué responder. Había esperado que ella negara, que mintiera hasta el final, que llorara. Pero no que dijera eso. Su frialdad me desconcertaba más que la traición. La observé un rato, tratando de encontrar una grieta en su cara, algo que me dijera que todavía quedaba algo de nosotros, pero no vi nada. Solo cansancio y determinación. Quiero que te vayas unos días, le dije al final. Necesito pensar. Ella asintió, subió las escaleras, preparó una maleta pequeña y bajó sin hacer ruido. Antes de salir, se detuvo en la puerta. No lo hice para hacerte daño, dijo. Ya lo hiciste, contesté. Cerró la puerta sin mirar atrás. Esa noche dormí por primera vez en 2 días. No bien, pero dormí. Soñé con cosas sin sentido, el coche, la servilleta con la dirección, el tipo del portal, y ella en medio de todo, mirándome con una mezcla de lástima y desprecio. Me desperté con la garganta seca y un sabor metálico en la boca. En el reloj eran las 6:30. Me levanté, abrí las ventanas y me senté en el sofá con el portátil de nuevo. No para espiarla, sino para entender qué iba a hacer con mi vida. Había una parte de mí que quería borrarla, vender el piso, empezar desde cero. Otra parte, más oscura, empezaba a pensar que lo que quería era que sufriera. No solo que sintiera culpa, sino que lo pagara. No sabía aún cómo, pero ya lo estaba planeando. El ruido del tráfico empezó a llenar la calle, y con él, una sensación nueva. No era tristeza ni alivio. Era una calma tensa, la que se siente justo antes de actuar. Y mientras me preparaba un café, pensé que, aunque no podía cambiar lo que había pasado, sí podía decidir cómo terminaría esta historia. Y eso, por primera vez desde que todo empezó, me dio cierta fuerza. El martes por la mañana fui a trabajar como siempre, llegué a la oficina a las 8:30, saludé a los compañeros y me senté frente al ordenador sin decir más de lo necesario. Todo seguía igual, pero dentro de mí ya nada estaba en su sitio. Pasé la mañana revisando correos, atendiendo llamadas y entregando un informe que tenía pendiente desde la semana anterior. Todo con la misma cara de siempre, como si no estuviera tramando nada, como si no estuviera pensando en cómo hundir a la persona que me había jodido sin pestañear. El primer paso era sencillo, saber cuánto sabía él de mí. Así que a mediodía, salí sin avisar, cogí el coche y conduje hasta la dirección de la servilleta. Aparqué frente al portal y esperé. Lo hice 3 días seguidos. Siempre a la misma hora. El miércoles lo vi salir con una bolsa de deporte. El jueves con una carpeta bajo el brazo. El viernes con una chica diferente, más joven, que se subió con él en su coche. No me interesaba ella, me interesaba él. Observé todo. Cómo caminaba, a quién saludaba, qué coche conducía, a qué hora se iba. Tomé nota de todo sin saber exactamente para qué. Solo sabía que necesitaba tener control sobre algo, aunque fuera sobre su rutina de mierda. Después vino la parte más difícil. Usé una cuenta vieja de correo que había creado hace años para un proyecto que nunca lancé. Busqué su nombre en redes sociales y en LinkedIn, y no me costó encontrar su empresa. Mandé un mensaje falso desde una dirección nueva, con nombre inventado, como si fuera un cliente interesado en sus servicios de asesoría creativa. Me contestó al día siguiente, muy educado. Quería saber de qué se trataba, me pidió un número para llamarme. Yo respondí que prefería seguir por correo. Me inventé una empresa ficticia, un encargo, una idea de campaña. Me respondió con entusiasmo. Durante 5 días jugamos a eso. Él pensando que tenía un posible nuevo cliente, yo sabiendo que estaba alimentando su tiempo para algo más grande.
El siguiente paso fue sencillo y cruel. Le dije que necesitaba reunirme con él, que la empresa que representaba solo trabajaba con personas que ofrecieran absoluta confidencialidad, y que si no me demostraba su discreción no seguiríamos adelante. Le pedí que me mandara una declaración firmada, algo básico, solo para probar su interés. Me la envió a las 2 horas, sin preguntar demasiado. Ahí lo tuve. Tenía su firma, su correo real, su móvil, su dirección y algo más importante, su atención. Él no sabía quién era yo, pero yo ya podía moverme con cierta libertad sin levantar sospechas. Ahora era momento de cruzar la línea. El domingo siguiente, cuando supe que Laura seguía en casa de su hermana en Torrent, fui al piso. No para recoger nada, no para hablar con ella. Fui directo a su escritorio, al cajón donde guardaba documentos. Allí estaban sus nóminas, sus facturas, y lo que buscaba, una copia de la póliza del seguro de vida que habíamos contratado hacía 5 años. No era gran cosa, pero me dio una idea. Imprimí un par de papeles, preparé una carpeta y volví al coche. Todo listo. El lunes siguiente, antes de ir a trabajar, dejé esa carpeta en el buzón de la oficina de Pablo. Lo supe porque había encontrado su dirección completa en la firma de uno de los correos. Dentro de la carpeta, sin remitente, incluí copias de capturas de pantalla falsas. Usé editores para simular conversaciones en las que él hablaba de su aventura con la mujer de un cliente y de cómo eso le había traído complicaciones. No exageré nada, lo hice lo justo para que pareciera real. También añadí una copia manipulada de la póliza de seguro de Laura, donde él aparecía como beneficiario. Pura fantasía, pero creíble si uno no miraba los detalles. Y por último, una nota breve escrita a mano: tú decides si esto se hace público. No esperé respuesta. No era necesario. Solo necesitaba meterle miedo. No sé si funcionó, pero 2 días después cerró sus redes sociales. Una semana más tarde dejó de responder a los mensajes del correo falso con el que lo había contactado. Y lo más importante, Laura volvió a casa el sábado siguiente, y algo en ella había cambiado. Entró como si viniera de una guerra. Ojeras, cara apagada, pasos lentos. Me miró, dejó la maleta, y me dijo: ya lo sabe. No hizo falta preguntar quién. Lo sabía. Me miró otra vez y añadió: no entiendo cómo. Pero no terminó la frase. Se sentó en el sofá y no dijo nada más durante 20 minutos. Yo no hablé. Me limité a poner un café y sentarme frente a ella. Finalmente, dijo algo que no esperaba: no quiero seguir viéndolo. Pero no por ti. Por mí. Esto se ha vuelto una mierda. Asentí con la cabeza, pero no dije nada. No había nada que decir. Lo había perdido todo, y todavía no lo sabía del todo. Pero lo iba a descubrir pronto. Lo siguiente fue más doloroso, pero necesario. El lunes fui a Recursos Humanos de mi empresa y pedí que me ayudaran a tramitar un cambio de destino. Les expliqué que necesitaba irme a Madrid por motivos familiares. Mintiendo, les dije que mi madre estaba enferma y que necesitaba estar más cerca. Me aprobaron el cambio en menos de una semana. El plan era irme antes de que Laura pudiera reaccionar. El jueves por la tarde, mientras cenábamos, le solté la noticia. Le dije que me iba a vivir a Madrid, que era definitivo, que la casa quedaba a su nombre, pero que quería el coche. Me miró con sorpresa, no por lo del coche, sino por la frialdad. No discutió. No preguntó. Solo dijo: ¿y ya está? Yo respondí que sí, que ya estaba, que no quería seguir viviendo con una persona que me había traicionado y que no sentía ni siquiera la necesidad de luchar por lo que habíamos construido. Haz lo que quieras, me dijo, levantándose de la mesa. Se encerró en el dormitorio y no volvió a salir.
Esa noche dormí en el sofá. A la mañana siguiente preparé la maleta con lo justo. Antes de salir, dejé las llaves encima del microondas y un sobre con mi nueva dirección por si quería enviarme algún documento. No dejé nota. No dejé mensaje. Ni una frase final. Solo el ruido de la puerta al cerrarse. Y aunque podría haberme sentido aliviado, no fue así. Sentí algo más oscuro, más concreto. Sentí que había hecho justicia, pero también que me había convertido en alguien que no reconocía del todo. No por el engaño, sino por haberlo devuelto multiplicado. Habían pasado 15 días desde que me fui a Madrid. Me instalé en un piso pequeño, funcional, sin adornos. Iba a trabajar, volvía, cocinaba lo justo, dormía poco. No llamé a nadie, no conté nada, ni siquiera a mis padres. Quería silencio, espacio, tiempo. Revisaba el correo cada tanto, por si llegaba algo legal, pero nada. Ella no se había puesto en contacto. Ningún mensaje, ninguna llamada. No esperaba que lo hiciera. La última conversación que tuvimos fue tan definitiva que no dejaba margen para mucho más. Pero un martes por la tarde, al volver del trabajo, me encontré con un mensaje suyo. Era un correo breve, sin florituras, directo: necesito verte. Solo una vez. ¿Puedo ir este fin de semana? Por favor. No contesté ese día. Lo pensé. Quise borrarlo. Después sentí curiosidad. Finalmente, respondí que sí. Le di la dirección, le dije la hora y le aclaré que no esperaba una reconciliación ni una explicación. Que viniera solo si estaba dispuesta a hablar con honestidad y sin excusas. Llegó el sábado, puntual. Llevaba ropa sencilla, un bolso pequeño y esa expresión que mezcla incomodidad con culpa. Nos saludamos sin contacto físico. Le ofrecí café, dijo que no. Se sentó en el sofá y yo frente a ella, en una silla. El ambiente era frío, pero no hostil. Ella fue la primera en hablar, aunque le costó. No me voy a justificar. Sé lo que hice y sé que no tiene arreglo. No respondí. Solo la miré. Solo quería verte para decirte que he estado pensando mucho. No por lástima, no por vergüenza. He pensado en nosotros. En mí. Hizo una pausa. Jugaba con sus dedos, cruzaba las piernas, volvía a descruzarlas. Evitaba el contacto visual. No sabía que era capaz de hacer algo así. Siempre pensé que, si alguna vez pasaba algo en nuestra relación, sería por desgaste, no por una traición mía. Nunca imaginé que pudiera mentirte, esconderte cosas, hacerte daño de esa forma. Pero lo hiciste, le dije, sin agresividad. Sí, respondió, y esta vez sí me miró. Y no sé si voy a poder perdonarme eso alguna vez. Yo no voy a perdonártelo, dije, con firmeza. No porque quiera castigarte, sino porque no puedo. Porque lo que hiciste rompió algo que no se puede volver a construir. Da igual cuánto lo pensemos o lo hablemos. No es orgullo. Es realidad. Asintió. No discutió. No pidió lo contrario. Lo sé. No vine a pedir eso. Entonces, ¿a qué viniste? A cerrar esto. A decirte cara a cara que no espero nada de ti. Que no voy a insistir. Que no me voy a colgar de un recuerdo ni de una culpa. Quería mirar lo que hice, mirarte a ti, y aceptar lo que soy ahora. Porque tampoco soy la misma. Hizo otra pausa. Pablo ya no me busca. Le di mi versión de lo que pasó, pero creo que alguien le hizo llegar otra muy distinta. No tengo ni idea, respondí, sin ironía. No importa. Me dejó claro que no quería más líos.
que lo nuestro fue un error. Que si alguien se enteraba en su trabajo podía ser grave. Supongo que alguien se encargó de que lo entendiera bien. Supongo. No me interesa volver a hablar con él. No por ti, sino porque entendí que lo usé como excusa. Que no era amor, ni deseo real, solo la necesidad de escapar de algo que ni siquiera supe nombrar a tiempo. No quiero sonar como si ahora tuviera todo claro. No lo tengo. Pero sí sé que no quiero seguir huyendo de mí misma. La conversación se volvió más densa. No era dramática, pero sí tensa. Dos personas heridas hablando sin levantar la voz, pero con muchas cosas acumuladas. ¿Y qué esperas de aquí en adelante? Pregunté. Nada de ti. Nada más allá de que, si alguna vez nos cruzamos, no me odies. No me desees mal. No por mí, sino porque no quiero convertirme en alguien que genera rechazo por el simple hecho de existir. No te odio, dije, después de pensarlo un poco. Pero tampoco me nace el respeto que sentía antes. Y eso pesa. Cuando se rompe el respeto, todo lo demás es decorado. Ella bajó la mirada y asintió. ¿Te vas a quedar en la casa? Sí. Por ahora. No tengo otro sitio. Me voy a hacer cargo de la hipoteca. No te preocupes por eso. Ya hice los papeles para sacarte como titular. Me los firmó el notario el jueves. Están en camino. Está bien. No quiero que pienses que lo hice para limpiarme. Es solo una forma de asumir las consecuencias. No tengo nada que opinar, le dije. Es tu decisión, tu carga. Yo ya no tengo nada que ver con eso. Volvió el silencio. No incómodo, pero sí definitivo. Ella lo rompió una última vez. Gracias por dejarme hablar. Por no gritar. Por no insultarme. No sirve de nada gritar. Ya gritaste tú por los dos con lo que hiciste. Lo sé. Se levantó. Yo también. No nos abrazamos. No nos dimos la mano. Ella caminó hacia la puerta, pero antes de abrirla, se giró. Te quise mucho, ¿sabes? Yo también. Pero eso ya no importa. Salió. Cerró sin hacer ruido. Y esta vez supe que era la última. Que no iba a volver a verla. Que no íbamos a tener una segunda parte, ni una amistad reconstruida, ni cenas incómodas en el futuro. Se acabó. Y aunque me dolía, también me liberaba. Esa noche dormí profundamente. No soñé nada. No pensé en lo que podía haber sido. No revisé los mensajes ni el correo. Me limité a vivir esa paz rara que llega cuando todo, incluso lo doloroso, ha quedado en su sitio. Hace 3 semanas que salí de su piso en Madrid y no he vuelto a escribirle ni a llamarlo. Lo pensé muchas veces, tuve el teléfono en la mano más de una vez, pero algo en mí me decía que no iba a cambiar nada. Ya lo había dicho todo. Ya lo había mirado a los ojos y escuchado de su boca lo que necesitaba escuchar, que no me odiaba, pero tampoco me respetaba, y eso fue lo que más me marcó. Porque no pedí perdón esperando que me perdonara, lo hice para intentar ser honesta al menos una vez en todo este desastre que yo misma provoqué. Volví a Valencia con esa sensación de haber cerrado una puerta con llave desde fuera. El piso me pareció más grande, más frío, más triste. Abrí las ventanas, quité fotos, guardé recuerdos en una caja, no porque quisiera borrarlo todo, sino porque no soportaba ver reflejada una vida que ya no existía. Dormí en el sofá las primeras 2 noches, no por castigo, sino porque la cama me parecía un territorio neutral que ya no me correspondía. Durante los días siguientes seguí con mi trabajo, atendiendo pacientes, sonriendo lo justo, cumpliendo horarios, y por las noches volvía a casa sin ganas de nada. Cocinaba poco,
Veía series sin prestar atención y me dormía con una sensación constante de pérdida que no se iba. No porque él me hiciera falta, sino porque me había quedado sin un punto de referencia. Yo misma lo destruí. Nadie me empujó a hacerlo. Nadie me forzó. Fue una cadena de decisiones pequeñas, cobardes, impulsivas, que me llevaron exactamente hasta el lugar en el que estoy. Lo vi tan claro cuando lo escuché hablarme sin levantar la voz, cuando me miró sin rencor pero con distancia. Él no me gritó, no me insultó, no me culpó de su infelicidad. Me trató con la misma frialdad con la que yo lo había traicionado. Y fue ahí donde entendí que no había marcha atrás. He tenido tiempo para pensar. No tengo a nadie más con quien hablarlo. Ni familia cercana, ni amigas con las que pueda desahogarme sin sentir que estoy buscando consuelo fácil. Y tampoco quiero consuelo. Quiero entender cómo pasé de tener una vida aparentemente estable a destruirla en cuestión de semanas. Porque no fue solo el acto de haberme acostado con otro. Fue mentir. Fue manipular. Fue aprovecharme de su rutina, de su confianza, de su buena fe. Y todo para sentirme especial durante un rato. Ni siquiera por amor, ni por deseo real. Solo para no sentirme invisible. ¿Y qué gané? Unas horas de distracción. Unas semanas de confusión. Y después, un agujero enorme que yo misma cavé sin mirar hacia abajo. He pensado mucho en Pablo, en todo lo que pasó con él, y ahora que lo miro con distancia me doy cuenta de que no lo conocía. Nunca me interesé realmente en saber quién era, qué buscaba, qué le importaba. Solo me gustó cómo me miraba, cómo me hacía sentir en esos encuentros breves, discretos, absurdos. Me aferré a eso como si fuera suficiente para justificarlo todo. Pero no lo fue. No lo es. Porque lo que me destruyó no fue enamorarme de otro, fue traicionarme a mí misma para evitar mirar lo que estaba mal desde hacía tiempo. Y cuando eso salió a la luz, ya no había forma de esconderlo. La última conversación que tuvimos fue justa. No amable, no reconfortante, pero justa. Él dijo lo que tenía que decir y yo acepté lo que tenía que aceptar. No insistí, no lloré, no supliqué. Y eso, aunque en su momento me hizo sentir fuerte, después me dejó vacía. Porque me di cuenta de que ya no tenía ni siquiera la energía para defender una relación que yo misma había dejado morir. Y ahora que el tiempo ha pasado, no siento odio hacia él, ni vergüenza de lo que fui, pero sí una especie de claridad incómoda, la certeza de que no todo se puede reparar, de que hay errores que no se corrigen, solo se asumen. He empezado a reconstruirme, no desde el arrepentimiento, sino desde la responsabilidad. Volví a terapia. No para que me digan que no fue para tanto, ni para que me expliquen mis emociones. Fui porque necesitaba ponerle orden a todo esto. Hablar en voz alta, sin filtros, sin guión, con alguien que no me conozca y no me juzgue. Y ha sido duro. Duro mirarme y darme cuenta de que no soy la víctima de nada. Ni del matrimonio, ni del aburrimiento, ni de la rutina. Que todo lo que hice fue producto de decisiones que tomé estando consciente, aunque quisiera creer que no, y eso duele más que cualquier castigo externo. Saber que fuiste tú quien arruinó lo que más te había costado construir. No he vuelto a saber nada de él. Supongo que sigue en Madrid, con su nueva vida, con su ritmo, con su libertad. A veces me lo imagino caminando por una calle que no conozco, entrando a una tienda, riéndose con alguien. Y no siento celos, ni tristeza profunda. Solo siento distancia. Como si fuera otro planeta. Como si la versión de mí que vivió con él ya no existiera. Tal vez sea así. Tal vez ya somos personas que solo comparten un pasado común y nada más. No sé si él piensa en mí. No sé si, alguna vez, recordará algo nuestro sin rabia. Yo sí lo hago. Y no para castigarme,
sino porque no quiero borrar los años buenos. Fueron reales. Lo que vino después no los anula. Pero sí los deja marcados, heridos, inservibles. Y ahora, con todo eso a cuestas, sigo adelante. No con ilusión, ni con planes nuevos, pero sí con una idea clara: no volver a convertirme en una persona que no pueda respetar. Porque perdí a alguien que me quería de verdad, no por accidente, sino por decisión propia. Y aunque haya sido él quien se fue, fui yo quien abrió la puerta para que se fuera. No tengo futuro con él. No tengo revancha. No tengo consuelo. Pero tengo una lección. Y no pienso desperdiciarla.